Hola, buen día. Somos el grupo B3, el cual está conformado por Jennifer Emilia Aguilar Arana, Jerónimo Pablo, Marlen Segura y su servidora Edith Salazar Marroquín, el cual tenemos a bien presentar la sección 9 y sección 19. Para iniciar, tenemos la sección 9, estados financieros consolidados y separados. Veamos lo que es el alcance. Alcance. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta norma presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados financieros. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados, si se preparan de acuerdo con esta sección. Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Al momento de aplicar estos requerimientos debemos tomar en cuenta las siguientes condiciones. La controladora es ella misma una subsidiaria y su controladora última elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen las NIF completas o que cumplen con esta sección. Una subsidiaria no se consolidará si se adquiere y mantiene con la intención de venderla o disponer de ella dentro de un año desde su fecha de adquisición. ¿Qué es una subsidiaria? Es una entidad la cual es controlada por una entidad controladora. ¿Qué es control? Control es cuando se tiene el poder sobre una subsidiaria. Se presume que existe control cuando la controladora posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. No se excluirá de la consolidación a una subsidiaria porque en sus actividades de negocio sean diferentes a las que llevan a cabo las otras entidades del grupo. Por ejemplo, si una entidad controladora tiene varias subsidiarias, pero cada una se dedica a una función diferente, no importando esta función, no se debe de excluir de esta entidad controladora o de el momento de consolidar los estados financieros. También existe control cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero que sí tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores, o que tiene el poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores, o bien poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por dicha controladora, así como también el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por este. ¿Qué es una entidad de cometido específico? Es aquella que puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto o un objetivo en especial. Por ejemplo, aquellas entidades que son creadas para llevar a cabo arrendamientos financieros. Procedimientos de consolidación. El procedimiento de consolidación es que se van a preparar los estados financieros de forma conjunta y que presentan la información financiera de un grupo en sí, como si se tratara de una sola entidad. Transacciones y saldos intragrupal. Las transacciones y saldos intragrupo, incluyendo tanto los ingresos como gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en activo, tales como inventarios y propiedades, planta y equipo, se eliminarán en su totalidad. Fecha de presentación uniforme. La presentación de los estados financieros va a ser únicamente una sola vez,
debido a que se debe a la consolidación de cada una de las subsidiarias por medio de la controladora. Políticas contables uniformes. Estas políticas también se deben de tratar como si fuera una sola entidad. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Continuando con el tema, la adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, la diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en la fecha en que se pierde el control se reconocerá en el resultado del periodo del estado de resultado integral consolidado y en el estado de resultado si se presenta como una pérdida o como una ganancia. Las participaciones no controladoras en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado del patrimonio por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Además, una entidad revelará las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del estado de resultado integral. La información a revelar en los estados financieros consolidados. A. El hecho de que los estados son estados financieros consolidados. B. La base para concluir que existe un control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de las subsidiarias más de la mitad del poder del voto. C. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y D. La naturaleza y el alcance de la transacción que sea significativa. Estados financieros separados. La presentación de los estados financieros separados. Estos son un segundo conjunto de estados financieros preparados por la entidad, además de cualquiera de los siguientes. A. Estados financieros consolidados preparados por una controladora. B. Estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados. Y C. Estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero que es un inversor en una asociada o que tiene una participación en un negocio conjunto. Elección de política contable. La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados, al costo menos el deterioro de valor, al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, o bien utilizando el método de la participación. Información a revelar en los estados financieros separados. A. Que los estados son estados financieros separados. B. Una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y las asociadas. Y C. Deberá identificar los estados financieros consolidados u otros principales con los que tenga relación. Los estados financieros combinados. Estos son un conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo un control en común. Si el inversor prepara los estados financieros combinados y los describe como conformes a las NIF para las pymes, estos estados deberán cumplir con todos los requerimientos de esta norma de la siguiente manera. Se deberá eliminar las transacciones y saldos interempresas, los resultados procedentes de transacciones interempresas que estén reconocidos en activos como los inventarios y propiedades, planta y equipo, y los estados financieros de las entidades incluidas en los estados financieros combinados deberán prepararse en la misma fecha sobre la que se informa, a menos que sea impracticable hacerlo. Además, deberán seguirse políticas contables uniformes para transacciones u otros sucesos similares en circunstancias parecidas. Y la información a revelar en los estados financieros combinados. A. El hecho de que los estados financieros son combinados. B. La razón por la cual se preparan estados financieros combinados. C. La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados.
D. La base para la preparación de los estados financieros combinados. E. La información a revelar sobre las partes relacionadas. Buen día, yo les voy a hablar de la sección 19, combinación de negocios. Esta sección se aplicará a la contabilización de combinaciones de negocios. Proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de la combinación de negocios como posteriormente. Combinaciones de negocios. Es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos. La fecha de adquisición es aquella en la que la adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. Puede estructurarse de diferentes formas, por motivos legales, fiscales o de otro tipo. Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de la adquisición. La aplicación del método de la adquisición involucra los siguientes pasos: identificación de un adquiriente, medición del costo de la combinación de negocios, distribución en la fecha de la adquisición del costo de la combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Identificación del adquiriente. La adquiriente es la entidad que se combina que obtiene el control de las demás entidades o negocios objeto de la combinación. El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. El costo de una combinación de negocios. El adquiriente debe medir el costo de la combinación de negocios como la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquiriente a cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Ajustes al costo de una combinación de negocios por contingencias debidas a eventos futuros. Cuando un acuerdo de combinación de negocios incorpore algún ajuste al costo de la combinación que depende de sucesos futuros, la adquiriente incluirá el importe estimado de ese ajuste en el costo de la combinación en la fecha de adquisición, si dicho ajuste es probable y puede ser medido de forma fiable. Bien, continuando con la exposición sobre el tema de sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Método de contabilización, distribución del consumo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, así también los pasivos contingentes asumidos, la cual consiste en que el adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios a través del reconocimiento de los activos y pasivos y una provisión para los pasivos contingentes. La información a revelar para combinaciones de negocios durante el periodo sobre el que se informa. La entidad adquirente revelará la información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de las combinaciones de negocios que haya efectuado. Para dar cumplimiento al principio contenido, la entidad adquirente le revelará para cada una la siguiente información: los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados, la fecha de adquisición, el porcentaje de instrumentos de patrimonio neto con derecho a voto adquiridos, el costo de la combinación y una descripción de los componentes del mismo, tales como efectivo, instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda. Los importes reconocidos en la fecha de adquisición para cada clase de activos pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, incluyendo la plusvalía. El importe de cualquier exceso reconocido en el resultado de la partida del estado de resultado integral en la que esté reconocido dicho exceso. Y por último tenemos una descripción cualitativa de los factores que constituyen la plusvalía reconocida, tales como sinergias esperadas de las operaciones combinadas de la adquirida y la adquirente. Continuando siempre con el método de contabilización,
pero esto es para todas las combinaciones de negocios. La adquirente revelará información sobre las vidas útiles utilizadas para la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando lo siguiente: los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocios, las pérdidas de deterioro de valor, las disposiciones del negocio adquiridos previamente y otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. Gracias por la atención.